Debido al impacto del tiempo y de las condiciones biológicas sobre restos óseos y otros tejidos, la evidencia cultural es muy importante para analizar las enfermedades y prácticas médicas de los pueblos originarios. Artefactos en piedra y arcilla brindan información sobre las enfermedades de las personas, contando con registros que se ubican entre 2000 a.C. hasta la época de la conquista ibérica en el siglo XVI. La arqueología puede explicar sobre las prácticas relacionadas con la salud que se dieron en el pasado mediante el estudio de diferentes líneas de evidencia. El estudio, por ejemplo, de los contextos arqueológicos nos permiten inferir cómo era la forma de vida de las personas en el pasado, de qué se alimentaban, cómo era la organización social, algunas de las prácticas y creencias que se llevaban a cabo en la antigüedad, y esto se hace por medio del estudio precisamente tanto de los sitios arqueológicos como de la evidencia material que está presente en los museos y en algunas colecciones contenidas en estos. Dentro de esta cotidianidad también están cómo la gente vivía, cómo eran sus asentamientos. Por ejemplo, entre más distantes fueran las comunidades o los asentamientos de ellos, menos probabilidad iban a haber de que hubiese mucha gente conglomerada y que pudieran darse algunos brotes. La curación se podía abordar tanto a lo interno de las comunidades, por ejemplo, con el uso de la herbolaria o de las plantas que ya ellos sabían que eran medicinales, pero también habían personas especializadas que llevaban a cabo procesos de sanación, ¿verdad?, más estructurados y que tenían conocimientos que eran muy particulares dentro de esa población. Entre estas personas están los suquias, conocidos como suquias o aguacs, que eran precisamente estas personas especializadas en tratar la salud de las personas, tanto a nivel espiritual como físico e inclusive comunitario. Ellos tenían conocimientos especializados, los cuales muchas veces se heredaban. Tanto en el pasado como en la actualidad, los estilos de vida y las prácticas culturales han incidido en la salud de las personas. Se considera que el cambio en estilos de vida de los pueblos indígenas, como las aglomeraciones en territorio central y la alimentación con granos, contribuyen a ocasionar una mayor incidencia de enfermedades. Buenas tardes, bienvenidos al Museo del Jade de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Gracias por participar en esta conferencia en línea. Me presento, mi nombre es Virginia Novoa, curadora de arqueología del Museo del Jade, y nos acompañan Carolina Pérez de Comunicaciones y Carolina Casilla, educadora del museo, quienes estarán atendiendo sus consultas por chat. Generamos este espacio de diálogo para ofrecerles información científica, oportuna y de calidad en diversos temas relacionados con nuestra colección. Las relaciones entre el pasado y el presente, los derechos humanos y en esta ocasión la salud. Deseamos aportar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los que consideran la salud y el bienestar, educación de calidad y las alianzas con investigadores e investigadoras de gran trayectoria. En momentos en que las autoridades sanitarias nos hacen llamados vehementes para cuidarnos ante la pandemia mundial del COVID-19 que ha asolado a casi todo el planeta, es importante conocer históricamente cómo se han presentado y se han atendido esas enfermedades, algunas llegando a ser epidemias y pandemias, como la que enfrentamos en la actualidad. Hoy nos acompañan las investigadoras Mónica Aguilar, quien es antropóloga, arqueóloga, cuenta con una licenciatura en antropología con énfasis en arqueología a partir del 2007, es máster en antropología a partir del 2010, actualmente es estudiante de la tercera promoción del doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad. Además, es docente e investigadora en la Escuela de Antropología desde el 2008 a la fecha.
y en la Escuela de Salud Pública entre 2012 y 2017, ambas de la Universidad de Costa Rica. La doctora Ana María Botey, profesora jubilada, catedrática de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, durante la última década se ha dedicado a la historia social de la salud pública. En el uso de la palabra iniciará la máster Mónica Aguilar con el tema La arqueología, el abordaje de la salud en Costa Rica, condiciones y enfermedades. Para indagar aspectos relacionados con la salud de las poblaciones que habitaron el actual Costa Rica, previo al proceso de conquista y colonia del siglo XVI. Es fundamental el uso de distintas técnicas de la arqueología, la bioarqueología, así como de otras disciplinas que colaboran con su teoría y metodología especializada. En la charla se abordará el ejemplo de un estudio en curso que está en proceso de investigación, que ha sido importante analizar, el cual está relacionado con la temática de la salud y la enfermedad de la antigüedad, a la luz de los distintos tipos de evidencia. Dejamos con ustedes a la máster Mónica Aguilar. Muy buenas tardes. Primero que todo, deseo agradecer el espacio al Museo del Jade y la Cultura Precolombina, y personalmente quiero agradecer el interés que ha manifestado la arqueóloga Virginia Novoa, así como Carolina Pérez, en que se lleven a cabo esta serie de actividades. Como bien indicó Virginia Novoa, la investigación que está a punto de, bueno, esta es una pequeña parte de una investigación mucho más amplia, que está concentrada fundamentalmente en conocer la salud de los antiguos pobladores, en el caso costarricense. Es parte del trabajo doctoral, el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y vamos a partir principalmente de un abordaje explicativo en la primera parte de la exposición, relacionada con cómo es que los arqueólogos y las arqueólogas abordamos estas temáticas, y después unos ejemplos concretos. Siguiente. Siguiente. Gracias. Podemos partir con la pregunta: ¿cómo sabemos en arqueología sobre la salud de los antiguos ancestros? Bueno, esto es sumamente importante, sobre todo si hay dentro del público personas que no sean del gremio. La arqueología es una ciencia que se nutre del conocimiento de múltiples disciplinas. Es por ello que, aunque trabaja con técnicas muy cercanas, en algunos casos a las ciencias básicas, y otras relacionadas con las ciencias sociales, en este caso particular, también se integran de las ciencias médicas para hacer inferencias sobre la vida social, el comportamiento humano en la antigüedad y los cambios tanto físicos como sociales a los que nos hemos visto expuestos, y formamos, por ende, formamos partes de las ciencias sociales. El estudio de la salud de las poblaciones antiguas es muy particular, ya que inciden muchos aspectos en su conocimiento. Primero, está el estado de conservación de la evidencia. Tanto los contextos o los sitios arqueológicos como la conservación de los restos de las personas que pudieron haber sido enterradas en ellos, está presente dentro de este ámbito. Incide el tipo de excavación que se realiza, la sistematicidad con la que él o la arqueóloga recolecta la información, cómo limpian los huesos y los empaca, y así como los procesos transformacionales que hacen, en algunos casos que sean algunos procesos taxonómicos en evidencia. A esto nos referimos en realidad con todos esos cambios que suceden en los sitios desde que deja de ser usado por los antiguos pobladores o las personas que construyeron y vivieron en esos espacios, hasta que es investigado por un profesional en arqueología. Dentro de los procesos transformacionales se encuentran factores climáticos, la flora, la fauna, así como otros culturales, como sería el cambio en el uso del suelo, el materialismo, entre otros. En Costa Rica no todos los arqueólogos y arqueólogas se dedican a este tipo de estudios. De hecho, quienes realizan el análisis arqueológico o de los restos óseos son muy pocos. Sin embargo, ha brindado aportes sumamente importantes para el análisis que nos reúne esta tarde. Reconozco principalmente el esfuerzo y el trabajo realizado por el arqueólogo Ricardo Vázquez y la arqueóloga Hazel Vargas, quienes analizan amplias colecciones presentes en el Museo Nacional de Costa Rica, así como las arqueólogas Floris Cruz, Patricia Obando, Carolina Barlento, Melania Pérez, Cristina Aguilar y Milena Salazar. Todas ellas aportaron al tema con sus trabajos de graduación,
Y en el caso de Milena, ella continúa especializándose en esta área en México. También hay otros arqueólogos y arqueólogas que han aportado con estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones en Bahía Culebra, son muy importantes los trabajos que por años han desarrollado Felipe Solís y Nayet Silvera. Como ellos, hay otros profesionales que han recuperado este tipo de evidencia y salvaguardado los restos para evitar su posible destrucción o afectación. A todos ellos mis agradecimientos, ya que han generado información muy importante para el análisis de la salud del paciente. Siguiente. Habiendo hecho los reconocimientos del caso, esta tarde iniciaré explicando un poco cómo es la metodología utilizada por las arqueólogas que investigan los huesos humanos con la finalidad de conocer algunos datos paleodemográficos y paleopatológicos y con ellos interpretar las condiciones de salud, en este caso antiguas. Aunque es preciso señalar que las posibilidades de información que ofrecen los huesos son mucho más amplias. En la bioarqueología, los huesos humanos constituyen precisamente los restos materiales de seres que en la vida y luego también en la muerte tuvieron impregnados un mundo de cultura, por lo que la información contenida en los sitios, sus enterramientos, pero también en sus cuerpos tienen un potencial para el entendimiento de las particularidades dinámicas, de las dinámicas sociales, las construcciones de los estilos de vida, el conocimiento sobre cuáles eran los usos del cuerpo, la indagación sobre estrategias adaptativas que se evidencian y con ello podemos comprender, entre otros aspectos, diferentes economías de subsistencia, temas paleopatológicos, claramente, hábitos alimenticios, tensión social y ambiental, los estilos de vida y adaptación, entre otros. El estudio bioarqueológico es una especialidad de la antropología física, que es un importante vínculo con la arqueología. Estudia los restos humanos. El estudio bioarqueológico es una especialidad de la antropología física, que en su importante vínculo con la arqueología estudia los restos humanos de las poblaciones que vivieron en el pasado y utiliza metodologías de diversas disciplinas. La bioarqueología, como la conocemos hoy día, tiene sus orígenes en Estados Unidos a finales de la década de 1960, en Inglaterra, bajo el término de arqueología, en el que se incluye también análisis de muestras faunísticas y otros materiales orgánicos. Desde entonces, las técnicas y procedimientos con los que se trabaja se han ido perfeccionando y han permitido tener un acumulado de conocimientos que nos dan las bases para el trabajo que realizamos hoy en día. Siguiente. Siguiente. Por ejemplo, en el anterior, por ejemplo, para el abordaje de la paleodemografía hay que identificar primero aspectos básicos, como es la cantidad mínima de personas presentes en la muestra osteológica. Esto se logra mediante la identificación y contabilidad de ciertos huesos que tienen un número limitado en el cuerpo, como sería, por ejemplo, el cráneo, solo vamos a tener un fémur derecho, una fémur izquierda. Y otro dato sería el rango de edades que las personas tenían al morir, para lo cual se utilizan ciertos parámetros como las lesiones craneales, están cerradas, la unión de las diáfisis con las epífisis, que es lo que se evidencia en la lámina que tiene en exposición. Esto sería, en términos muy generales, cuando se termina de unir la parte delgada de los huesos con la parte no estoy escuchando, entonces vamos a hacer un cambio. Es que hay un problema que no está sonando. No, sí. Repitamos. Sí, te lo repita antes, ponga el sector. Y seguimos. Estás hablando que no estaba escuchando bien. No, no estaba escuchando. Te mencionaba. No, nada más estamos que. ¿Me están escuchando? ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando? Solo doy, ¿sabes si se escucha? ¿Me escuchan ahora?
Tienes que hablar tú. Perfecto. ¿Empiezo otra vez o no me están escuchando del todo? Algún resumen de lo que... Bueno, debido a que probablemente no me estaban escuchando bien, voy a hacer un resumen de lo que he hablado hasta ahora. En realidad, este es un proyecto que está en curso, forma parte del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, en el cual estoy abordando la temática de la salud de los antiguos pobladores, de lo que actualmente conocemos como Costa Rica. Por si en el público habían personas que no estuvieran familiarizadas con lo que es la investigación arqueológica, estaba explicando inicialmente un poco las técnicas que se utilizan, sobre todo en el caso de la bioarqueología, y también diciendo quiénes eran los profesionales que en el país se dedicaban a este tipo de estudios según las diferentes instituciones. Continuando con la lámina que tienen ustedes en pantalla, les mencionaba que el estudio bioarqueológico es una especialidad de la antropología física, que en su importante vínculo con la arqueología estudia los restos humanos de las poblaciones que vivieron en el pasado y utiliza metodologías de diversas disciplinas. La bioarqueología, como la conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en Estados Unidos a finales de la década de 1960, así como en Inglaterra bajo el término de osteoarqueología, en el que se incluyen también análisis faunísticos y de otros restos orgánicos. Desde entonces, desde esta década de los 60, las técnicas y procedimientos con los que se trabajan se han ido perfeccionando y han permitido tener un acumulado de información, de conocimiento, precisamente para los que realizamos investigaciones hoy en día. Por ejemplo, para el abordaje de la paleodemografía, hay que identificar primero ciertos aspectos básicos. Primero es con cuántos individuos o con cuántas personas estamos trabajando. Eso se logra mediante la identificación y la contabilidad de ciertos huesos que están presentes en cantidades limitadas en una persona. Les mencionaba, por ejemplo, que solo vamos a tener un fémur derecho, una fíbula izquierda, un cráneo, ¿verdad? Entonces esto forma parte para identificar por lo menos el número mínimo de individuos. Otro dato sería el rango que tenían las personas de edad al morir, que bueno, para esto hay diferentes técnicas ya generalizadas que se utilizan, pero para lo cual se utilizan, por ejemplo, aspectos relacionados con si las fisuras craneales estaban cerradas, si ya hay una unión de las epífisis con las diáfisis, me refiero a los huesos, por ejemplo, la parte delgada y larga con la parte de arriba y de abajo, digamos, la parte proximal y distal. Y bueno, en eso, de hecho, lo están viendo en las imágenes, ¿verdad? Los rangos de edades cuando estos huesos ya se fusionan, y para lo cual se utilizan ciertas tablas que ya son estandarizadas dentro del gremio. También, en nuestro contexto, al no haber necesariamente una buena conservación de los restos óseos, muchas veces tenemos que acudir a las piezas dentales para poder hacer este tipo de análisis. Siguiente. Se suelen utilizar más los rangos de erupción dentaria. Siguiente. En otras palabras, se contempla el tamaño y el desarrollo de las piezas dentales, si los dientes son temporales o son dientes, lo que se conoce como dientes de leche, o si ya la persona presentaban dentaduras permanentes, si ya tenían las cordales o no en el momento del deceso, así como los desgastes dentales, para lo cual se han establecido algunas metodologías estandarizadas. Siguiente. Esa es, por ejemplo, una de las tablas que se suele utilizar para lo que es la erupción dental. Siguiente. Para inferir propiamente las enfermedades se ha contado con distintos tipos de información en lugares donde el clima y la conservación lo han permitido, sobre todo en Chile, Bolivia, Perú. Se ha procedido a estudiar directamente las momias mediante diversas técnicas, por ejemplo, las técnicas del ADN mitocondrial, estudios radiológicos, así como mediante estudios microbiológicos, entre otros. En el caso costarricense, por las características climáticas, es casi imposible encontrar contextos antiguos con este nivel de conservación, más allá de que sean momias, el tener cuerpos con una integridad de este nivel, por lo que las inferencias se basan fundamentalmente en datos que nos proporcionan los huesos. Además, hay que aclarar que no siempre se conservan todos los restos óseos, así como por
También se hacen análisis de artefactos, fundamentalmente hechos en cerámica y piedra. También es de utilidad el recurrir a algunas fuentes, sobre todo etnohistóricas o escritos del siglo XVI, en el momento en que sea el proceso de conquista y colonia. Pero unido a lo anterior hay otro tipo de datos indirectos que se pueden obtener y brindan bastante información, por ejemplo, sobre los lugares donde vivían las personas, el tipo de asentamiento, el consumo y procesamiento que tenían de los alimentos, la evidencia de personas especializadas en el cuidado de la salud colectiva o comunitaria. Así, siempre me gusta aclarar que los datos que se brindan respecto a las huellas que pudieron dejar las enfermedades en los huesos son específicas para las zonas y los tiempos que han sido, para las zonas y los tiempos específicos en los que vivieron las personas a las cuales les estamos haciendo sus análisis. En otras palabras, las condiciones de vida pueden cambiar en el tiempo, no solo por variables climáticas, por ejemplo, el calentamiento que se presentó al final del Pleistoceno, cuando todavía había megafauna en el continente americano, posterior al 10.000 a.C. y que incidió en un cambio en la flora y la fauna, así como los lugares donde podían vivir las antiguas bandas o grupos de cazadores-recolectores, ya que por el deshielo pudieron acceder a lugares con características ambientales que fueron cambiando paulatinamente, así como los recursos contenidos en ellos. También incide, por ejemplo, el fenómeno del niño y la niña, que pueden causar tensión en distintas poblaciones, no solo de las personas, sino también en la flora y la fauna, por provocarse sequías o lluvias en exceso. Además de lo anterior, también incidieron las prácticas culturales, por ejemplo, qué se podía y qué no se podía consumir, en qué cantidades, cómo debían ser preparados los alimentos, entre otros aspectos, pudiendo estas prácticas culturales también cambiar con el tiempo. Siguiente. Así, aunque la evidencia de ocupación humana, lo que actualmente se conoce como Costa Rica, desde hace aproximadamente 12.500 antes del presente, se tiene evidencia en sitios paleoindios y arcaicos, los sitios que se han investigado en realidad para esas épocas no cuentan con evidencia osteológica, sino que la primera evidencia en esta índole data del año 500 a.C. al año 1 en adelante, siguiendo la evidencia de huesos humanos, siendo la evidencia de huesos humanos más antigua, la recuperada en el sitio La Regla, ubicado en el Golfo de Nicoya, en donde se reportaron 16 enterramientos secundarios, o sea, son paquetes de huesos que fueron limpiados o se esperó un tiempo a que quedaran limpios y fueron posteriormente enterrados con sus respectivas ofrendas. Las personas que estaban inhumadas en este sitio, que estaban enterradas, tenían edades entre medio año y 35 años, según las investigaciones que estuvieron a cargo de Ricardo Vázquez, Juan Vicente Guerrero y Federico Solano en el 91. Siguiente. En las siguientes fases de ocupación correspondientes a los siglos 3 al 16 o del 300 al 1560 después de Cristo, se cuenta con restos óseos en distintos niveles de conservación, pero la mayor concentración de estos se ubican en la zona de Guanacaste, fundamentalmente recuperados en investigaciones, como había mencionado, en Bahía Culebra y en el Valle del Guarco en Cartago. Siguiente. En el primer lugar, incide para su conservación los tipos de suelo, las características del tipo de enterramiento. Siguiente. Pero sobre todo, al ubicarse en un clima seco, en tanto que para el Valle del Guarco en Cartago, esta conservación ósea se debe al uso de lajas calcáreas para la construcción de las tumbas a partir aproximadamente del 700 después de Cristo, ya que este tipo de piedra permite una mayor conservación de huesos, aunque esta zona sea más lluviosa y más húmeda. Particularmente en mi investigación, la información osteológica que estoy utilizando procede de investigaciones realizadas en la última fase de ocupación, previo a la llegada de los conquistadores, que iría del 800 al 1560 después de Cristo, ya que me interesa el identificar los cambios acaecidos por el proceso de conquista, así como el abrupto impacto sobre la salud de las poblaciones nativas americanas ocasionado por el contacto con nuevas enfermedades y la imposición de los nuevos estilos de organización, de producción, los asentamientos y la consecuente desestructuración de los tipos de organización tradicionales.
Lo que se observa en este rango temporal entre el 800 y el 1560 después de Cristo, y señalo el 1560, contemplando el espacio en el cual ya la población ibérica y las poblaciones africanas esclavizadas logran penetrar y asentarse en el Valle Central Oriental, específicamente lo que sería Cartago, donde se estableció uno de los principales poblamientos para la época colonial. Lo que se observa, como les mencionaba, para estas fechas son evidencias relacionadas con enfermedades bucodentales y momentos de estrés, principalmente alimenticio. Siguiente. Algunas de las enfermedades relacionadas con la nutrición de las personas son las de estrés metabólico, como lo vemos en la hipoplasia del esmalte dental, la cual podría ser el resultado, en algunos casos, de anomalías genéticas, de un trauma o un golpe focalizado, pero particularmente se les asocia al estrés o carencias alimenticias por una nutrición deficiente. Esta hipoplasia se caracteriza por deficiencias en la cantidad o grosor del esmalte de los dientes. En ocasiones se puede ver como pequeños agujeros o surcos grandes, como se observan en las imágenes, líneas horizontales. Generalmente ocurren después del primer año de vida. Este tipo de patología se observa con mayor frecuencia en poblaciones agrícolas que en cazadores-recolectores, ya que estas tienden a basar más su alimentación en el consumo de pocos alimentos, sobre todo de granos. Siguiente. Por su parte, algunas de las personas que vivieron en la actual Costa Rica también evidenciaron hiperestosis porótica, que puede ser causada por la deficiencia de las reservas de vitamina B12 y la criba orbitaria ocasionada por la deficiencia de la vitamina C. Estas son lesiones que se presentan en el cráneo. La hiperestosis porótica fundamentalmente en los lóbulos frontales, parietales y occipitales, y la criba orbitaria precisamente en las órbitas oculares. Tradicionalmente, en las colecciones arqueológicas estas enfermedades se asocian a personas que pudieron padecer anemia ferropénica, que podría ser causada por comer alimentos bajos en hierro. También la puede causar la parasitosis, la pérdida crónica de sangre y enfermedades crónicas, por ejemplo, las infecciones que son producidas por la tuberculosis y la osteomielitis. En este caso es importante señalar que la osteomielitis es una infección que dura mucho tiempo, digamos, tiene una larga data en el hueso o en la médula ósea, y normalmente es causada por una microbacteria o hongos que se pueden presentar precisamente cuando hay un trauma o hay unas heridas en alguna parte del cuerpo que se suelen infectar. Según la literatura, este tipo de lesiones fue menos frecuente en poblaciones de cazadores-recolectores que en los grupos agrícolas y se presenta más en regiones ecuatoriales o en climas tropicales húmedos con alta pluviosidad, como es el caso de nuestro país, en zonas que además tienen un alto índice de parasitosis y problemas intestinales, tendiendo a, dentro de estas zonas, más prevalencia en las zonas bajas y costeras. Sin embargo, es muy importante tener claro que el hecho de que se recuperen restos óseos, que no presenten lesiones y no evidencien ningún tipo de estrés o modificaciones por enfermedades, no significa que esas personas estuvieran sanas al morir, porque pudieron estar enfermas y fallecer durante un episodio agudo de infección sin haber llegado a un padecimiento crónico. Los episodios agudos de infección, por ejemplo, se suelen dar, para poner un ejemplo más cercano, cuando una persona adquiere una enfermedad como sería el cólera y tienden diferentes manifestaciones físicas, en este caso la expulsión múltiple de líquidos, dígase por medio de la diarrea, del vómito, se suelen deshidratar pronto y en algunos casos se puede llegar a la muerte. Estas infecciones agudas lo que provocan es que el proceso sea muy acelerado y no dé tiempo para que el virus o la bacteria, dependiendo de lo que estemos hablando, logre dejar una huella o una evidencia de esa infección en el hueso. En cambio, cuando son padecimientos crónicos como se tienen por un periodo más largo de tiempo, en estos casos sí es posible que se puedan generar algunos padecimientos que se puedan reflejar en los huesos. Por eso es que muchas de las inferencias que se hacen es con base en los datos que nos dan la información directa, en este caso los restos óseos, pero se presentan como posibilidades esas otras enfermedades ya que sabemos claramente que existían. Siguiente. Asimismo, como es conocido en la actualidad, en la salud se puede incidir tanto en las condiciones genéticas como las ambientales y sobre todo los estilos de vida. Esto tanto en el pasado como en la actualidad. Por ejemplo, en lugares donde hay una mayor conglomeración de personas,
se está más propenso a que sean espacios donde circulen distintos tipos de patógenos. Si además estos espacios o estos lugares presentan condiciones de higiene pobre, como se ha reportado, por ejemplo, en muchos lugares de Europa para estas mismas épocas en las que estamos hablando, se incrementan las posibilidades de enfermarse por distintas causas. Por lo que las formas de organización social, las características de los asentamientos, entre otras prácticas culturales, también inciden en la salud. Por ejemplo, en épocas antiguas, muchas de las investigaciones arqueológicas han podido identificar que las viviendas solían estar limpias. En las aldeas habían lugares, en muchas de estas aldeas que se han excavado horizontalmente, habían lugares específicos para disponer de los desechos, conocidos como basureros, y en lugares costeros también como concheros, lo cual pudo responder a disposiciones culturales tanto para la convivencia, la comodidad también, el no tener mucha basura y animales dentro de sus hogares, pero también para el cuidado de la salubridad, lo que debió incidir en el cuidado precisamente de la salud colectiva. En este sentido, se considera que entre menores fueran las poblaciones, entre más distanciadas estuvieran en sus lugares de vivienda, el que lavaran, cocinaran bien los alimentos, observamos por ejemplo restos de ollas y demás enseres culinarios, y además si tenían la disponibilidad, que la mayoría de sitios arqueológicos así la tienen, de acceder a agua cercano a las viviendas, así como diferentes tipos de comidas, mejor podría ser la salud de las personas, no solo por lo señalado respecto a las formas adecuadas de manipulación de los alimentos, sino también entre más variada y balanceada sean los alimentos o la dieta, mayor cantidad de nutrientes van a obtener, con lo cual se analiza también la función de una menor presión sobre los recursos. Siguiente. Con ello, no digo que el consumo de los granos no fuera importante, por el contrario, en este caso la ingesta de maíz y de frijoles se complementa, pero limitar la alimentación fundamentalmente a estos no es una dieta variada, lo cual pudo incidir en la salud de las personas, más en momentos en que por razones bélicas, brotes de enfermedades o aspectos ambientales, la producción se viera afectada. Siguiente. Otra de las enfermedades, y de esta se ha hablado bastante, sobre todo cuando se hacen referencias a poblaciones coloniales en diferentes partes del mundo, con la que pudieron vivir quizás las primeras personas que empezaron a disponer del maíz como parte fundamental en su dieta, probablemente esto en el caso mesoamericano, precisamente es la pelagra. Las personas que sufren de pelagra en general parecen personas desnutridas, a menudo se sienten débiles y tienen poco peso. Esta enfermedad provoca que las personas tengan problemas de dermatitis, diarreas y en algunos casos demencia. Es causada fundamentalmente por la deficiencia alimentaria de niacina, y actualmente se sabe que el maíz contiene más niacina que muchos de los otros cereales o granos que se han domesticado alrededor del mundo, pero que se encuentra de forma ligada. Los ancestros posiblemente sabían esto y trataron el maíz con álcalis, que era el agua de cal sobre el cual se remojaba este maíz, a lo que se le conoce como la nixtamalización del maíz. Por lo que al hacer este remojamiento del maíz en el agua de cal, se le iba a incorporar precisamente la cal, lo que le ayudaba a que el maíz se volviera más digerible, incrementando su contenido en hierro, calcio, cobre, zinc, fosfato, y con ello evitaron la pelagra. El tratamiento con cal, seguido de la cocción, provocó que la niacina fuera más disponible o que mejorara el balance de aminoácidos y con ello el cuerpo humano pudiera procesar mejor este grano. Cuando se dio el proceso de conquista, el maíz fue llevado a otros continentes. Al desconocerse este procedimiento antiguo en el procesamiento y remojado del maíz, muchos de los nuevos consumidores padecieron de esta enfermedad, la cual, antes de conocerse sus causas, se asociaba con la pobreza, porque la padecían precisamente poblaciones que dependían del consumo fundamental del maíz, por lo que fue una enfermedad muy conocida hasta el siglo XX. Siguiente. En el caso de las enfermedades bucodentales sobresalen las caries y en algunos casos las pérdidas antemortem, como lo pueden ver en la imagen inferior, de piezas dentales. Esto pudo desarrollar también infecciones o abscesos que comprometían los huesos de la maxila y la mandíbula. Aunque no necesariamente se puede observar directamente, sí se puede observar directamente en los huesos. Y también pudo incidir en distintos grados de desnutrición de las personas, ya que la dentadura comprometida provoca que no se pueda comer cualquier alimento
Y además, en caso de que así lo hicieran, el aprovechamiento completo de los nutrientes presentes en esos alimentos no va a ser el apropiado. Y esto nos lo pasa recordando generalmente los odontólogos. Relacionado también a la salud bucodental y a las prácticas de higiene, se han reportado cálculos dentales correspondientes a la placa mineralizada, que es el resultado de acumulación de placa dental depositada y adherida sobre la superficie de los dientes durante la vida de la persona. También se cuenta con enfermedades periodontales, que es la afectación progresiva de los tejidos que dan soporte, digamos, la parte hueca sobre la cual van los dientes, serían los alvéolos en este caso. Estos se suelen inflamar y afecta el hueso alveolar. Por su parte, el desgaste dental severo, correspondiente con la pérdida progresiva de los tejidos dentales, el esmalte, el cemento, la dentina, no es una patología en sí, pero sí el resultado natural del estrés masticatorio, o sea, el desgaste que se va produciendo y presentando por las actividades cotidianas alimentarias y tecnológicas. Siguiente. También ha sido posible identificar algunos procesos infecciosos. Siguiente. Que se pueden presentar por fracturas o quebraduras expuestas, lo cual denominamos traumas, así como observar otras reacciones superiósticas o las infecciones de las membranas, precisamente que están adheridas a los huesos, que dejan algunas huellas en estos. Algunas corresponden a las enfermedades bacterianas crónicas como la treponematosis y la tuberculosis, enfermedades presentes en el continente americano previo al siglo XVI. Siguiente. El investigador peruano García fue el primero en documentar la presencia de tuberculosis en los restos humanos prehispánicos en la década de 1940. En el 73, otros investigadores, Allison, Mendoza, Becia, reportaron el caso de tuberculosis en una momia peruana. En el 91 se demostró con la técnica precisamente del ADN y propiamente posteriormente se han publicado reportes de confirmación de momias en diferentes partes del mundo por medio de la técnica del ADN, inclusive en Chile y en Perú. En Colombia, Rodríguez, Boada, Arregocés hicieron descripciones, investigaciones sobre casos de tuberculosis en restos muiscas. Correal y Flores estudiaron 2 casos de momias guane con lesiones compatibles con esta tuberculosis pulmonar. Esta enfermedad también ha sido planteada por Sotomayor en el estudio de la representación de las enfermedades que hicieron las culturas prehispánicas en Colombia, solo para mencionar algunos de los ejemplos. En el caso particular de las infecciones treponémicas humanas o sífilis, primero es importante señalar, este es un tema que generalmente causa un poco de duda, que la treponematosis son un conjunto de enfermedades infecciosas endémicas producidas por una bacteria y actualmente se conocen 4 formas clínicas: la sífilis adquirida o venérea, la sífilis congénita, producidas por el Treponema pallidum, subespecie pallidum, el vegel o sífilis endémica, típica de regiones áridas, secas y calientes como el Mediterráneo y al oeste de África, producida por el Pallidum subespecie endemicum. Después está el JAWS, que prevalece en climas lluviosos y húmedos, producidos por el Treponema pallidum subespecie pertenui, y el Pinta, que sería la cuarta, que es endémica de áreas tropicales en América y que produce apenas lesiones cutáneas, identificables desde un punto de vista, no se pueden identificar desde un punto de vista paleopatológico, precisamente porque no llegan a los huesos. Y esta es la variedad Pallidum subespecie careteum. Solo la sífilis se transmite por vía venérea, mientras que las otras son por vía cutánea, por contagio con personas infectadas, contagios con objetos contaminados. Y bueno, en las investigaciones, diversas investigaciones que se han llevado a cabo con restos óseos procedentes del continente americano, se tiene documentación desde el 5000 antes del presente de la sífilis treponematosis en Norteamérica. Después está la sífilis adquirida alrededor del 2500 antes del presente. En Mesoamérica se ha reportado el JAWS y sífilis en 2300 al 1300 antes del presente y después de Cristo. En los Andes centrales se ha reportado el JAWS alrededor del 2500 antes del presente. En los Andes del sur, en la cultura Chinchorro y en otras poblaciones agrícolas del norte de Chile entre el 5000 y el 800 años antes del presente, así como en espacios en Brasil y en otros lugares, solo para aclarar que está presente, y en variedades que ya son
conocidas para otras partes del mundo. En el caso particular costarricense ha sido Cristina Aguilar, junto con Vera Tisler y su equipo, quienes han reconocido posible presencia de esta enfermedad en huesos procedentes de Guanacaste. Por otra parte, en algunas ocasiones, los huesos evidencian traumatismos o golpes, fracturas, así como cortes. Estos se reconocen por el tipo de huella que dejan en el hueso, en donde cambian el contorno del mismo. Y los distintos investigadores han documentado, aunque no en muchas ocasiones, estos traumas. Ahora bien, hay otras enfermedades que no se observan en los restos óseos, como he mencionado, pero que pudieron presentarse en épocas antiguas, como son las enfermedades parasitarias. Estas se pueden adquirir mediante el consumo de alimentos o aguas contaminadas, por caminar descalzo sobre espacios contaminados, así como por picaduras de distintos insectos, entre otros, siendo enfermedades muy importantes en lugares tropicales y subtropicales, tanto en la antigüedad como en épocas recientes. En este sentido, hay investigaciones que no se han hecho en el caso costarricense, pero en otros espacios en el continente americano, sobre todo a nivel suramericano, hay identificación de los lugares que le podemos llamar letrinas, ¿verdad? En donde investigadores, una vez que las identifican, van, hacen análisis de suelos y con ello pueden identificar las especies que están presentes. Siguiente. Otra de las fuentes de información con las que se cuentan son los materiales culturales, por ejemplo, artefactos hechos en piedra y en cerámica, que se encuentran custodiados en los museos y que proceden de diversas partes del país. Estos artefactos en ocasiones van a brindar información importante sobre las enfermedades y condiciones genéticas que padecían las personas que vivieron en el espacio que actualmente conocemos como Costa Rica y que fundamentalmente se ubican dentro de un rango entre el 2000 a.C. hasta la época con contacto ibérico. Tal vez no voy a profundizar, pero si alguien desea consultarlo, podemos hablarlo en la sección de preguntas. El tipo de análisis que se hace en este tipo de artefactos es precisamente haciendo comparaciones con cómo son lo que nosotros llamamos el tipo o el grupo cerámico, por ejemplo, todas las figuras que tienen características semejantes para tratar de identificar precisamente lo que es disonante. Además, se hace un análisis de signo y de simbología, ya que en este caso, en arqueología, no logramos, para el caso costarricense, hacer un análisis semiótico completo, debido a que carecemos de textos escritos para hacer las comparaciones. Y después de hacer las propuestas, entonces lo que se hace es precisamente el contrastar el nivel de posibilidades, porque en arqueología siempre vamos a trabajar con posibilidades al no contar con las personas para preguntarles o ciertos documentos sobre esas épocas y balancear las posibilidades que nos está brindando según nuestro nivel de interpretación. Sí, también me interesa señalar que hago una diferencia entre enfermedad o una aflicción, ¿verdad?, que va a incidir en la salud, que puede ser temporal, como podría ser un dolor de cabeza, una fiebre, anemia, etcétera, de una condición. En este caso, por ejemplo, los síndromes con los cuales nacen las personas, pero son personas saludables con todo el síndrome. Siguiente. Así, los materiales que he analizado con representaciones de enfermedades y condiciones proceden de colecciones de los museos, entre ellos el Museo de Jade y Cultura Precolombina. En este museo, al observar las vitrinas, me ha permitido identificar la representación de posibles enfermedades. Los antiguos artesanos hicieron representaciones muy claras de algunas condiciones, con lo que se hace posible que se identifiquen con cierta facilidad, por ejemplo, entre las que se encuentran la acondroplasia y diversos tipos de lo que popularmente se conoce como enanismo o personas pequeñas, el síndrome de Morquio, siameses, entre otros. Siguiente. El síndrome de Morquio o condrosteodisplasia es un trastorno del metabolismo que se hereda, se manifiesta físicamente con enanismo, siguiente, con cuello corto, esternón prominente. También se caracteriza por un desarrollo normal de los huesos, incluyendo la columna, cabeza grande, dientes ampliamente espaciados. Y estas se han representado en algunas figuras, fundamentalmente en cerámica. Sin embargo, hay que hacer la aclaración de que el hecho de que, por ejemplo, se representen más personas con alguna variedad de enanismo y no otras condiciones, no necesariamente significa que esta condición haya sido abundante entre los antiguos pobladores, pero sí puede indicar que era importante dentro de esas culturas como para ser referenciadas. Así, se está concibiendo a las personas pequeñas con acondroplasia u otras variedades de su condición quienes presentan una estatura baja debido a cualquier causa.
La forma más común es la condroplasia, el enanismo hipofisiario, el que se debe a una deficiencia de la hormona del crecimiento por una alteración de la glándula pituitaria. El enanismo primordial, una condición genética en respuesta al organismo de la hormona de crecimiento, pero pueden ser múltiples las causas de su aparición. En este caso particular, el que conocemos o el tipo, digamos, de condición que vamos a reconocer es precisamente el desproporcionado, ya que evidencia claramente la diferencia de tamaños de personas con partes del cuerpo, principalmente extremidades más cortas. Siguiente. También existen representaciones de jorobados. En este caso, no hacemos la diferenciación de si la joroba responde a cifosis o curvaturas exageradas de la columna, o si se presentaba por abscesos u otras razones, ya que este nivel de especificidad no se puede reconocer claramente en los artefactos. También se presentaron algunas enfermedades las cuales pudieron ser adquiridas en diversos momentos de la vida de las personas. Por ejemplo, la desnutrición energético-proteica, la cual pudo presentar también poliomielitis, que sería el caso que están viendo a la derecha. En este caso se establece como posibilidad la polio debido a que esta suele producir lesiones en las astas anteriores y motoras de la médula espinal causada por distintos serotipos o poliovirus humano, que puede representar atrofia en los grupos de músculos que termina con la contracción de los mismos, y su deformidad en el caso agudo de la parálisis infantil. Siguiente. Por otra parte, se representó posibles abscesos que son infecciones de pus o pus rodeada y delimitada por tejidos dañados. Puede ser una infección bacteriana, aunque también podría ser representaciones de tumores o enfermedades bucodentales. Como se dijo con anterioridad, en los huesos maxilares y mandibulares es posible ver la evidencia cuando hay excesos. También puede corresponder con furúnculos e inclusive una infección ocasionada por picaduras de insectos. También tenemos la posible representación de un bocio. El bocio es un agrandamiento anómalo de la glándula tiroides, que es una glándula en forma de mariposa ubicada en la base del cuello. La causa más común de los bocios en todo el mundo es la falta de yodo en la dieta. El yodo es esencial para la producción de las hormonas tiroideas y se encuentran principalmente en el agua del mar y en el suelo en zonas costeras. En épocas antiguas, las personas que podían vivir en tierra adentro podían presentar la deficiencia de yodo y tener bocios, cuando la tiroides se agrandaba por un esfuerzo de obtener más yodo. El bocio también puede estar presente en personas con enfermedad de Graves y personas con tiroiditis. Es por lo anterior que podemos inferir la presencia de bocio en las piezas, pero evidentemente no la causa que las pudo ocasionar. De igual manera, algunos artefactos representaron problemas oculares. Siguiente. ¿Cómo sería precisamente el énfasis que se hace en los ojos? Por ejemplo, en las primeras imágenes, los ojos saltones, en la segunda, los estrabismos, siendo más frecuentes precisamente los ojos saltones. Aquí lo dejo solo como ojos saltones porque también puede responder a particularidades que culturalmente se quisieran resaltar. Siguiente. ¿Cómo se aprecia? En realidad son muchas las posibilidades de interpretación que brindan los artefactos elaborados por los antiguos artesanos, pero lo interesante de estas figuras trasciende el conocimiento sobre algunas de las condiciones y enfermedades que se presentaron en el pasado. Esto es relevante también para la comprensión de la importancia que se le dio a las personas por parte de quienes convivieron con ellos. Muchos tenían un papel activo en sus comunidades y esto se evidencia en algunos elementos que se interpretan como de rango o de estatus. Por ejemplo, el uso de vestimentas especiales, joyas particulares, el estar sentados en bancos, etc. En la actualidad, y como herencia de la vida colonial y más reciente, se ha tenido una percepción de la diferencia física como algo negativo. Muchas enfermedades se concebían como producto del pecado o castigos divinos. Sin embargo, en las culturas antiguas no pareciera que tuviera esa concepción negativa de las diferencias. Las personas se representaban como partícipes de diversas actividades comunitarias. Inclusive en algunas de las poblaciones tradicionales o nativas actuales, se valora la diferencia como algo positivo. Se consideran estas personas como especiales o conocedoras de mayores facultades para comunicarse con deidades y son muy apreciadas. Otro tema de relevancia es el del cuidado. En el caso de las personas con alguna enfermedad o inclusive condiciones que limitan la independencia de movimiento y comunicación, su sobrevivencia está relacionada con el cuidado de familiares y posiblemente de las mismas comunidades, así como las prácticas culturales para la protección de la salud, entre ellos el conocimiento de medicinas que se obtenían de la naturaleza y que podían consumirse cuando alguien tenía algún malestar, pero además refleja la existencia de personas que poseían una especialización mayor en el cuidado de la salud, la cual no solo era física, sino también era una salud en términos ambientales, espirituales y colectivos.
Estos médicos de tradición indígena realizaban distintos procedimientos para la búsqueda de la protección de las personas y las recomendaciones que brindaban debían ser acatadas para lograr la cura de los males, como en este momento está pasando precisamente con el Ministerio de Salud. Lamentablemente, cuando se dio el proceso de conquista y colonia, los foráneos no comprendían muchas de las prácticas que tenían las poblaciones americanas y también las africanas que buscaron someter, entre ellas los procesos de sanación, y tacharon a estos especialistas como brujos, curanderos, hechiceros, entre otros términos. A pesar de ello, los españoles aprovecharon el conocimiento que poseían los indígenas y documentaron cuáles eran algunas de las medicinas tradicionales. Elaboraron listados de plantas utilizadas y las proporciones ampliadas, lo cual aportó mucho al conocimiento que se tenía sobre los tratamientos de enfermedades en otras partes del mundo y a su propia sobrevivencia en un continente completamente desconocido para ellos. En este momento, quizás ustedes se estén preguntando por qué no he hablado por qué he hablado precisamente de enfermedades y no de epidemias o pandemias. Es importante señalar que la historia de las enfermedades es tan antigua como la misma historia de la humanidad. Al igual que en otras especies también conforme aparecen las especies, también aparecen algunos patógenos que pueden afectarles. En los seres humanos estamos expuestos a una gran cantidad de patógenos presentes en el medio. Es por esto que resulta necesario conocer la diferencia entre enfermedad, inclusive brotes, epidemias, pandemias. Según la OMS, un brote se usa para denominar la aparición repentina de una enfermedad por poco tiempo, por ejemplo, una infección en un lugar específico y un momento determinado, como sería el caso de las intoxicaciones por alimentos, los cuales duran pocos días, mientras que una epidemia corresponde a una enfermedad que se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta, como sucedió a partir del siglo XVI cuando se presentaron brotes epidémicos de sarampión, varicela, entre otras enfermedades. Por su parte, las pandemias suceden cuando el brote epidémico afecta aún más a más de un continente y muchos de estos casos ya no se pueden considerar como importados, sino que han sido provocados por transmisión comunitaria, y de este tema se ha hablado bastante en los últimos meses, precisamente por la situación del COVID. Es por lo anterior que durante toda la exposición he hablado de enfermedades, algunas de las cuales pudieron también presentarse en brotes en las épocas antiguas, pero lamentablemente afortunadamente pudieron ser focalizadas o no necesariamente pudieron ser las que provocaran la muerte o el deceso de muchas de las personas, ya que hasta la fecha en Costa Rica ningún investigador o investigadora ha reportado en alguna de las colecciones osteológicas analizadas evidencia de epidemias o contagios masivos por algún padecimiento particular que provocaran los decesos de personas analizadas. Por el contrario, muchas de las evidencias paleopatológicas, como ya señalamos, responden a enfermedades que no necesariamente causarían la muerte, como serían las bucodentales. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Mónica, excelente presentación y los datos sustantivos que tenemos. Me parece que esto es importantísimo conocerlo de primera mano. Posteriormente vamos a escuchar a la doctora Ana María Botey sobre la salud, enfermedad, medicina en el mundo colonial y de las primeras décadas de la vida independiente. Esta charla analiza el impacto de la conquista española sobre la población, especialmente indígena. Ya lo señalaba Mónica, y ahora ahondaremos en este tema. Sobre la salud, la enfermedad y la medicina durante la colonia y las primeras décadas de la vida independiente. Se analiza el origen de la catástrofe demográfica de la población indígena, la crisis ecológica y ambiental, y también vamos a saber sobre epidemias, las concepciones y las prácticas curativas de la enfermedad y su impacto social e institucional. Te dejamos con la palabra a la doctora Ana María Botey. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimo gusto de estar con todos ustedes compartiendo esta tarde.
como les decía Virginia, voy a iniciar con el tema de las epidemias en el período colonial. Pero antes de eso, me gustaría mucho que comprendiéramos que la historia de un país o de una región en particular no puede ser comprendida sin conocer lo que la salud, la enfermedad y la muerte han significado en los diversos periodos de su historia. ¿Por qué? Porque nos revela la calidad de la vida en esa sociedad, las características de la salud, del trabajo de esas personas, y es una especie de radiografía. Una radiografía que también requiere del conocimiento de la ecología, porque muchas enfermedades requieren de condiciones ecológicas especiales, de la economía de esa sociedad, de las condiciones sociales, de las relaciones de poder, tanto de esa sociedad como en el mundo, una vez que la historia se hace universal. Porque eso es lo que vamos a ver con la conquista, que continentes como América, que estaban desligados del resto de los continentes, van a vincularse a través del comercio y de los múltiples contactos humanos, de animales y de plantas. Ahora vamos a continuar con, bueno, como les decía Vicky, los objetivos de esta charla. Los objetivos de esta charla es identificar los orígenes de la salud pública, o sea, en qué momento las sociedades se preocupan por este tema, relacionar el contexto colonial y de las 3 primeras décadas de la vida independiente con las condiciones sociales y de salud, y es un poco estudiar las iniciativas que tanto el Estado colonial como el Estado independiente tomaron en el campo de la salud y cuáles fueron los principales obstáculos que encontraron. Ahora, sobre la salud pública. La salud pública moderna es indisociable de la construcción del Estado moderno. Entonces, por supuesto, en el siglo XVI no hay preocupaciones por la salud pública, sino que la vamos a encontrar ya en la segunda mitad del siglo XVIII y en los inicios del siglo XX. ¿Por qué? Porque aquí cobra una enorme importancia no solo cuánta población se tiene, especialmente para los grandes imperios, sino qué características tiene esa población, si es saludable, si es productiva, si es capaz de producir riqueza. Además, nos vamos a encontrar con que un conjunto de teorías, técnicas y procedimientos para combatir las epidemias que asolaban al mundo van a empezar a tomar importancia producto del desarrollo de la ciencia moderna y de la profesión médica, las innovaciones que tiene la profesión médica, así como los intereses de esta comunidad en particular. En América va a ser durante la segunda mitad del siglo XVIII, durante la época de los Borbones, que vamos a comenzar a oír de ese concepto, salud pública. Salud pública, ese concepto nuevo. Ahora, ¿por qué tienen los estados absolutistas, tanto el español como los otros, estas preocupaciones? Bueno, quieren tener mayor recaudación fiscal con una producción más sana, más y mejores soldados y, como les decía, todo el desarrollo de la ciencia moderna. Como decía Mónica en su presentación, la conquista va a significar en América, en el mundo colonial, la desestructuración
de las sociedades existentes. En gran parte por una profunda crisis ambiental que va a abarcar a estas sociedades, porque, como les decía, América había estado aislada de Asia, de Europa, de África, y el impacto ecológico y social con el trasiego de europeos, de africanos, sobre todo jóvenes africanos esclavizados, animales y plantas, va a dislocar por completo estas sociedades. Vamos a ver que muy rápidamente aparecen las epidemias, que significan la llegada de nuevos patógenos, más fáciles de implantar si pertenecen a la misma especie, o sea, si son seres humanos los que los transmiten. Y aquí vamos a ver que viruela, sarampión, gripe, tifus, escarlatina y otras enfermedades van a adquirir dimensiones epidémicas. Estas enfermedades se propagan como el COVID hoy, al tocar, respirar, comer a través de las gotitas de saliva, de estornudo, etc. Y también vamos a ver que el origen de la mayoría de estas enfermedades es zoonótico, o sea, al igual que el coronavirus, su origen es animal. Sin embargo, ya han pasado al ser humano a través de un largo proceso. Por ejemplo, la viruela es una enfermedad del ganado. Las gripes, como ustedes saben, ahora que estamos expertos en gripes, tienen que ver con los caballos, las vacas, los cerdos, que llegaron a América con el primer español, venían en los barcos. O sea, conforme el conquistador se bajaba del barco, se bajaba el ganado, que era desconocido en América, se bajaban los cerdos, las gallinas, los conejos, las ovejas, que van a alterar profundamente el ecosistema y la salud de las poblaciones. Va a haber una colonización mediante bacterias, virus, hongos, protozoos, mediante parásitos, gusanos, lombrices, pulgas y ratas. Como ven, esto va a trastocar por completo la vida de los habitantes. En la ilustración siguiente pueden ver las imágenes de la viruela, porque la viruela afectaba la epidermis de la piel, la cara, dejaba unas marcas profundas y muchas veces impotencia en los hombres. Podemos ir pasando. Ahora, ¿cómo fue que estas epidemias llegaron al territorio de lo que es Costa Rica? La conquista de Nicoya es lo primero que vamos a vivir en este territorio. Es una conquista que se hace entre 1524 y 1554 y va a afectar enormemente a la población, no solo por esas enfermedades que traen los españoles, sino porque imagínense que se hace una conquista mediante un proceso depredador, donde hay un repartimiento de poblaciones, esclavitud encubierta, saqueo de los productos, exacciones de oro, maltratos como por ejemplo la quema o el marcado de los indígenas con hierro candente, la exportación de los indígenas porque eran enviados a la conquista de Nicaragua
o a la conquista de Panamá o de las Antillas en condición prácticamente de esclavitud. Entonces, esto implica que los indígenas han perdido su soberanía, el control de su economía, un desgano vital, un desánimo absoluto, su mundo cultural se está desarmando y conforme el conquistador más tarde inicia la penetración del territorio, especialmente hacia 1560 en forma sistemática, el historiador Juan Carlos Solórzano nos dice que cuando los españoles llegaron al Valle Central, ya en el Valle Central las poblaciones habían sido diezmadas por las epidemias. Epidemias que no venían solas. La más importante o el gran flagelo americano es la viruela, pero detrás de la viruela tenemos el sarampión, tenemos las paperas, la escarlatina, el tifus, un conjunto de epidemias que diezmaban por completo a la población. Entonces, ya el Valle Central va a estar muy diezmado y conforme el conquistador avanza, así avanza las epidemias hasta llegar de la costa pacífica, entrar al Valle Central y luego al Valle Oriental, afectando a todos los pueblos de indios que viven o que vivían en esos alrededores, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es la viruela? La viruela es un virus que la viruela americana prácticamente tenía una mortalidad del 50% de la población. La gripe es otro virus, el sarampión es un virus, el tifus es una bacteria que es transmitida por pulgas, por piojos o por diversos ácaros. Las paperas es otro virus, la tosferina es una bacteria, la escarlatina creo que también es una bacteria, pero como les decía, no vienen solas. Entonces, este conjunto de cosas, la pérdida de la soberanía, las epidemias, la esclavitud, la encomienda, el repartimiento, el alquiler, el abandono de los cultivos, el desgano vital y la malnutrición, van a hacer que la población no pueda reponerse, va a tener una tendencia a disminuir o desaparecer. Sin embargo, como muy bien dice la historiadora Claudia Quirós, la encomienda va a permitir la conquista de los territorios y la puesta en práctica de toda una administración política, militar, religiosa, etcétera, ¿verdad? Va a permitir someter a esas escasas poblaciones. Ahora, como vemos en el siglo XVI y en el siglo XVII, dos van a ser los asentamientos españoles más importantes, Cartago y Esparza. Y en los pueblos de indios, que como les decía, tenemos a pueblos de indio, Curridabat, Acerrí, Tucurrique, La Unión, ese es un pueblo de indios traídos de diferentes partes, Atirro, Quepos, Turrialba. En los pueblos de indios, Tobosi, Quircot, Orosi, va a existir un cabildo indígena, pero con muy poca autonomía, porque ese cabildo indígena lo que hacía era tener algunos privilegios, pero transmitir las órdenes de los españoles a la población, o sea, encargarse de la encomienda, que era dar un tributo 2 veces al año, y también de toda la encomienda de servicios para obras públicas, etc. Y la encomienda religiosa, porque estaban obligados a alimentar al cura, a darle recursos, mejorarle su iglesia, su casa, etc. Para los siglos XVIII y XIX, en vísperas de la independencia, vamos a ver que se van a crear un conjunto de nuevos poblados, sobre todo producto de ¿qué? De que
una vez que se hacen distribuciones de tierras y de encomiendas en Cartago, se va a ir creando un grupo que concentra el comercio, la mano de obra, la tierra, y los mestizos, sobre todo, que van a ir desarrollándose, sobre todo en el siglo XVIII, van a tener que migrar hacia nuevas tierras, hacia el oeste del Valle Central, y ahí van a ir más tarde, producto de las presiones políticas y religiosas, fundando ciudades como Heredia, San José, Alajuela, Escazú. Estas pequeñas ciudades son del siglo XVIII. Ahora, ¿cómo se vive en estas pequeñas ciudades? En estas pequeñas ciudades vamos a ver que la mayoría de las casas son de adobe, con techos de teja, las más importantes, que son las que están ubicadas en los cuadrantes centrales, pero conforme se alejan del centro, sus techos son de paja o ranchos de paja, o son ranchos de paja con pisos de tierra. Iván Molina ha demostrado que para la época de la independencia, las casas de la población más modesta son sumamente rudimentarias. Además, no tienen ventanas y encontramos que los mataderos están en pésimas condiciones, la venta de carnes al aire libre. Durante todo el periodo colonial, la salud está en manos de parteras, herbolarios, curanderos, con formaciones diferentes. Hay ausencia de médicos, hospitales, farmacias. Además, el agua es conducida por acequias a cielo abierto, desde los ríos atravesando la ciudad. Entonces, imagínense todo lo que esas acequias llevaban: animales muertos, aguas sucias, aguas negras, aguas hervidas. El ambiente era húmedo y frío por los barriales, porque esas acequias atravesaban todas las calles. Ustedes todavía pueden ver algo parecido en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, algo parecido. Cartago se llamaba la ciudad del lodo, era un espacio urbano muy aldeano, no existían las letrinas eran huecos, si es que existían, que cuando se llenaban se cegaban. Entonces imagínense ustedes que no es de extrañar la cantidad de epidemias que se propagaban en esas condiciones de vida y de salud. Para la época propiamente colonial, los documentos muchas veces ni siquiera dicen cuál era el tipo de epidemia, pero sí dicen que epidemias de peste acaban con poblaciones completas o que solo dejan 20 personas vivas. También nos hablan de la malaria, que son las llamadas fiebres intermitentes o calenturas. La malaria es una enfermedad producida por un parásito que quien lo transmite es el mosquito Aedes aegypti. Lo mismo la fiebre amarilla la transmite este mosquito, el dengue lo transmite este mosquito. En fin, estos mosquitos son unos vectores de grandes enfermedades. Ahora, ¿qué población tenía Costa Rica en el siglo XVIII, por ejemplo? Vamos a ver que en el siglo XVIII, Costa Rica, según los datos del censo borbónico, no tenía ni siquiera 30.000 habitantes. Se dice que eran más o menos 24.000 habitantes, más o menos 2.500 españoles, un número grande de mestizos y mulatos, una mayoría de mestizos y mulatos, y cerca de 3.000 indígenas.
Entonces vean ustedes cómo la población indígena ha caído, pero ya para el siglo XVIII tiende a estabilizarse. Ahora rápidamente pasemos a lo que son las enfermedades, pero las causas y las iniciativas de salud que se van a ir creando. Ya en el siglo XVIII, recordemos que ya en el siglo XVIII hay preocupaciones por la salud pública. Bueno, aquí va a haber una confrontación entre lo que la Iglesia Católica, que no es nada raro diferir de las iglesias, de la católica y de otras, y lo que la ciencia de la época decía. La Iglesia Católica siempre miró las enfermedades como un castigo divino. Entonces, imagínense ustedes que un minuto de placer siempre condenaba a un castigo. Era una cosa terrible. Los médicos de la época consideraban que eran las aguas infectadas, los aires pútridos, los cadáveres en descomposición, los que producían las enfermedades, o sea, los miasmas, porque la teoría era una teoría miasmática, que los miasmas, que eran esas partículas minúsculas que ni siquiera se veían, provenían de esos aires contaminados y atacaban, según ellos, las partes líquidas del cuerpo. Entonces, imagínense ustedes que esto nos da a entender que tanto para la época colonial como para las primeras 3 décadas de vida independiente, no conocíamos el origen de las enfermedades. No estábamos frente a la revolución bacteriológica del último tercio del siglo XIX, entonces prevalecían estas concepciones miasmáticas. Ahora, ¿de quién dependían las iniciativas en salud? Bueno, la herencia colonial habla de que eran los cabildos o los gobiernos locales los que eran los responsables de la salud de las poblaciones, de la salud pública y privada frente a las epidemias. Entonces era la salud pública, ¿qué significaba? La limpieza de parques, de acequias, de ríos, de basuras, de caños. La salud privada, la de las casas. Y no era como ahora, que para entrar a una casa la policía tiene que esperar una orden judicial si no le permiten entrar, ¿verdad? Sino que en esa época estaban con toda la autorización de entrar a una casa y ver si estaba desinfectada, limpia, etc. También eran responsables de la higiene ambiental, de la higiene alimentaria, de la prevención y actuación en caso de epidemia declarada. ¿Quiénes se hacían cargo de estas actividades una vez que había epidemia? Una junta de sanidad. Todo esto de las juntas que reunía a los miembros del cabildo y los personajes más importantes de la comunidad es una herencia también española. Juntas, formar juntas de todo tipo, ¿verdad? Bueno, entonces vean ustedes que las enfermedades para las personas generalmente se les llamaba daño o males, mal de ojo, mal de 7 días, dolor de yegua, tabardillo, en fin, tenían nombres diversas. Ahora, ¿cuáles eran los tratamientos que desde la época colonial se propagaban para que las personas trataran de curarse? Bueno, vamos a ver que en general todas las enfermedades eran consideradas, y esto es de la herencia hipocrática griega, humores corruptos. ¿Por qué? Porque casi todas estas enfermedades provocaban fiebre, porque eran infecciosas. Entonces, cuando estamos frente a la presencia de una infección, hay fiebre, hay vómitos,
hay escalofríos, dolores de cuerpo. Entonces, ¿cómo era que se restablecía ese equilibrio del cuerpo? Con determinada dieta, pero cuando la enfermedad era muy grave había que hacer sangrías, había que purificar el cuerpo mediante laxantes, infusiones, dietas relativamente blandas. Eso era muy común. Cataplasmas también. Y eso era para todo tipo ya fuera viruela, ya fuera sarampión, todas se trataban casi igual, casi igual. Para la malaria, la quinina, y para la viruela va a haber un salto cualitativo cuando, aquí me equivoqué y puse 810, en realidad es hacia 1805 que España toma una iniciativa fabulosa, que es la expedición de la viruela. ¿Qué es, en qué consiste esta expedición? Un grupo de médicos, de niños expósitos, que son niños que han sido abandonados en los asilos, y de mujeres que cuidaban a estos niños, de enfermeras, vienen en una expedición que va a recorrer todo el mundo bajo control hispánico. ¿Por qué los niños? Porque Jenner, este médico inglés, había descubierto que la viruela era una enfermedad de las vacas. Observando cómo, observando que aquellos que cuidaban o ordeñaban a las vacas tenían una viruela mínima y que era muy importante entonces inocularse fluido vacuno para poder, como una especie de vacuna, para resistir a la viruela, para ir adquiriendo inmunidad y que los efectos de la viruela fueran mínimos. ¿Qué pasó después? Que lo que se inoculaba, además del fluido vacuno, los niños hacían unas chorchas en sus brazos o unas pequeñas infecciones con pus. Entonces, eso era la viruela en acción, y de ahí se tomaba y se hacían pequeñas incisiones en el cuerpo de las personas y esa era la vacuna. Era una inoculación de la viruela o de la pequeña infección que cada quien tenía en su brazo. Entonces, a Costa Rica llegó Manuel de Sol, que era un médico que residía en Guatemala, para ayudar a vacunar a 30,000 personas. De esto hay más o menos hacia 1805. Aquí hay un problema en el número. Hay datos en el Archivo Nacional de todas las personas que fueron vacunadas, porque esa cadena humana siguió en cada lugar en que la expedición llegaba. Para la malaria, recordemos que hay una hierba americana que va a ser fabulosa, que es la quinina. Esa va a ser muy, muy importante para tratar la malaria. Sin embargo, veamos aquí en los mensajes presidenciales. En 1827, por ejemplo, el jefe de Estado decía que no ha habido enfermedades endémicas o epidémicas en ese año de 1827. Sin embargo, dice que el sarampión ha cundido por algunos puntos de la República y que el Ejecutivo mandó varios métodos curativos para que se comunicaran. La viruela, dice, tampoco nos ha afligido. Y siendo con éxito su preservativo, la vacuna, sería conveniente se restableciera en Costa Rica por medios adaptables. O sea, en Costa Rica, una vez independiente,
la vacuna de la viruela se siguió administrando. Pero es un poco contradictoria esta cita, porque vean que dice que no ha habido enfermedades epidémicas, pero sí dice que el sarampión ha cundido por todas partes. En realidad, estaban tan familiarizados con las epidemias que les parecía que era tener este conjunto de epidemias no les parecía problemático. Además, veamos qué era lo que se hacía. Ahí él dice que la receta, eso era una vieja práctica colonial. En los pueblos se distribuía una receta. Como mucha gente no sabía leer, en los púlpitos se leía la receta. ¿Qué era la receta? ¿Cómo había que curar la enfermedad? ¿Cómo distinguirla y cómo curarla? Entonces, no sabemos cuánto de eso la gente aprendió, pero como los tratamientos eran todos tan parecidos, empezaron a tener una cultura de epidemia, ¿verdad? Entonces, divulgación de recetas, contratación de médicos o curanderos. Ya en Costa Rica, hacia 1830, vamos a tener una pequeña comunidad de médicos. Porque, como les decía, terminamos el periodo colonial sin médicos, enfermeras, farmacéuticos. Pero hacia 1830, algunos médicos extranjeros atraídos por la explotación de oro en los montes del aguacate y también algunos costarricenses que fueron a Guatemala a estudiar a la Universidad de San Carlos. Que bueno, no era así como muy moderna, entonces imagínense las concepciones que traían. Entonces, los cabildos contrataban médicos en época de muchas epidemias, por ejemplo, una epidemia de viruela en Cartago, o aislamiento de enfermos, lo mismo que estamos haciendo hoy, cordones sanitarios. Se prohibía entrar y salir de determinadas comunidades en las que se declaraba epidemia. También la quema de objetos y ropa. Esto era muy común porque se consideraba que ahí estaban los miasmas. Entonces, se quemaban hasta las casas de los llamados apestados. Y más o menos en el siglo XVIII va a haber una pequeña comunidad de leprosos. En realidad no sabemos cuántos eran leprosos y cuántos eran sifilíticos o tenían enfermedades dermatológicas, porque Ana Paulina Malavasi, que ha estudiado ese tema, nos señala que era muy fácil confundir la lepra con la sífilis o con enfermedades de otro tipo. Un lazareto va a haber hasta 1833, pero sí se destierran a los leprosos de los pueblos, tanto como se hacía en la Edad Media. Y un hospital general va a haber hasta un hospital general en manos de la iglesia, en 1799, pero no duró mucho. Aquí pueden ver lo que he sacado de algunas epidemias, de cuáles eran las medidas más importantes que se hacían. Obligación de informar sobre enfermos epidémicos, también eso para los médicos. Establecimiento de multas a todos los que violaban esas pautas. El envío de provisiones, contribuciones, campañas de vacunación, campañas de higiene, asistencia médica, aislamiento, aseo de lugares públicos. Y vamos a ver que en el periodo independiente ya vamos a tener en las primeras 3 décadas, pasemos la diapositiva, en las primeras, a la otra ya, en las primeras 3 décadas va a haber 3 medidas muy importantes. Bueno, el lazareto de 1833, que esos pobres leprosos vivían en condiciones lamentables. La ley de médicos de pueblo en 1847. Esto es vital,
porque esto se va a transformar después en la Ley de Circuitos Médicos hacia 1895, y esos circuitos médicos van a irse transformando en el siglo XX en unidades sanitarias. Entonces vean que este es un embrión de algo fundamental. Y la ley para crear el Hospital San Juan de Dios, que es obra del doctor Castro Madrid, que es no solo el hospital, la Junta de Caridad a cargo del hospital, que funcionan sobre todo con dinero público, no tanto de donaciones privadas, y los cementerios, porque la mortalidad era tan alta que un hospital sin cementerio no era nada. Entonces, vean que primero fue un leprosario, le tenían más miedo a la lepra que un hospital. Y esas son las 3 grandes iniciativas del naciente Estado. Y voy a dejar la charla hasta aquí para no abusar de ustedes. En realidad, yo prácticamente he investigado muchas epidemias, pero lo voy a dejar aquí, sí decirles que fundamental va a ser que todas estas iniciativas estatales van adquiriendo importancia, tanto por las autoridades como por las poblaciones, y que aquellas poblaciones resistentes a la medicina secular o científica van a ir poco a poco conquistadas por los éxitos de la medicina, especialmente a fines del siglo XIX. Muchísimas gracias. Espero haber durado los 20 minutos que me dijeron. Sí, muchas gracias, doña Ana María. Bueno. Agradecemos a Mónica Aguilar y a Ana María Botey por sus valiosos aportes y su colaboración. Ellas muy gentilmente han participado para tenernos al tanto de toda esta información. En este estado de emergencia participan no solo en las instituciones públicas como privadas, sino es un esfuerzo comunitario y agrego humanitario, ya que debemos velar por cada uno de forma individual, pero también de manera solidaria para cuidar a los otros. Los voy a dejar para la sección de preguntas con la compañera Carolina Castillo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por su paciencia y su comprensión con el tema del audio, que afortunadamente resolvimos súper bien. Y por supuesto, muchísimas gracias a ambas investigadoras y su tan interesante ponencia. Tengo 2 preguntas por el momento. La primera por parte de Jason Gutiérrez. Muchas gracias, Jason, que dice: me gustaría saber si a nivel nacional en años precolombinos hubo una epidemia o alguna enfermedad que diera como resultados fuertes bajas a la población y qué características presentó para que pudiera ser analizado. La pregunta va dirigida para la primera especialista. Gracias. Gracias a Jason. Entonces, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a Jason por la pregunta. En realidad, este tema, sobre todo el de las grandes bajas por efectos de una enfermedad, es bastante difícil, como mencionaba en la charla, de poder saber con las colecciones, al menos que han sido excavadas hasta el momento. En algunos casos, por ejemplo, una colega, Magdalena León, excavó en el Caribe Central de Costa Rica un cementerio que parecía ser un cementerio para niños, pero no conservaba restos óseos, por ejemplo. Entonces ahí nos limita el poder hacer la inferencia de qué fue lo que pasó. Existen posibilidades, por ejemplo, el tema de los parásitos es sumamente importante en contextos tropicales y generalmente las personas más vulnerables van a ser los niños, ¿verdad? Puede incidir en la sobrevivencia en los primeros años de vida de los niños, pero al menos en relación con las técnicas que nosotros tenemos que utilizar para hacer este tipo de inferencias, no hemos encontrado o no se ha reportado, al menos hasta lo que he investigado por el momento,
que algún arqueólogo o arqueóloga haya identificado que la mayoría de las personas inhumadas en un cementerio hayan respondido a un patógeno específico, a un tipo de enfermedad específica y que por eso se dieran las bajas. Acá tal vez la explicación que hay detrás de esto es que recordemos que las poblaciones del continente americano llegaron a este continente al menos hace 12.500, 15.000 e inclusive hay datos muchísimo más antiguos en Sudamérica, lo que ha permitido que estas personas estén en contacto con las enfermedades propias de acá y las que ellos traían durante mucho tiempo. ¿Qué significa eso? Que ellos pudieron haber generado durante todo ese periodo de aislamiento, en donde no tenían contacto con personas de otros continentes, procesos de inmunización que les permitiera sobrellevar y sobrevivir de mejor manera a esas enfermedades que ellos tenían, al igual que el conocimiento que tenían sobre la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces, va a ser posible, sí, que se dieran, por ejemplo, brotes de diarrea o algún tipo de cosas parecidas, pero poco probable que estos fueran, y sobre todo en poblaciones que no son sumamente numerosas, etcétera, que estas fueran a afectar grandemente a las poblaciones. De hecho, para las proyecciones que se han hecho con respecto a la cantidad de personas que pudieron haber habitado en Costa Rica en épocas antiguas y al momento de la llegada de los conquistadores, se habla de alrededor de 400.000, 500.000 personas, ¿verdad? Y generalmente los cementerios con los que nosotros trabajamos, que ahí, como les mencionaba al inicio, hay múltiples factores como la poca conservación de huesos en un ambiente tropical, etcétera, en realidad no refleja en un momento específico de corto tiempo, ¿verdad? Grandes decesos. Generalmente esos cementerios van a estar respondiendo a todo el largo de ocupación de una fase, que es como nosotros le llamamos a ciertos rangos temporales, ¿verdad? Como les mencionaba, del 800 al 1500. Y esa es parte, digamos, de la información que quizás la investigación en el futuro, con otro tipo de técnicas y con una mejor conservación de restos óseos, nos podría dar un poco más de luz. Pero ya las personas estaban inmunizadas a las enfermedades que probablemente estaban padeciendo, endémicas o locales. Eso sería. Muchísimas gracias, Mónica. Espero que Jason esté satisfecho con esta respuesta. Y tengo otra que es para doña Ana. Doña Ana, le leo la pregunta de Orlando. Dice, ¿cuáles son las proyecciones que se han hecho en el país para calcular el impacto de las enfermedades transmisibles de los españoles en su primer contacto con la población indígena del Valle Central? Es decir, ¿cuánto puede ser el porcentaje de muertes de indígenas ocurrida por la llegada de enfermedades transmisibles al territorio? Pienso que también si Mónica desea aportar algo, por supuesto, que bienvenido. Entonces, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Antes de entrar a la pregunta, quiero referirme a una cosa que me la brinqué en la carrera que traía, y es los principales obstáculos que hubo en todo el periodo para ser más efectivos en las soluciones, y tiene que ver con la debilidad de los cabildos. Recordemos que prácticamente durante el periodo colonial solo el Cabildo de Cartago existió. La Constitución de Cádiz fue la que creó los otros cabildos, tanto los cabildos indígenas como los cabildos en Heredia, Alajuela y San José. Pero una vez que regresó Fernando VII, los dejó por fuera, luego se volvieron a restablecer, en fin, su vida fue muy irregular e insuficiente. Luego los fondos, los cabildos siempre carecían de fondos, la carencia de farmacéuticos, personal de salud, médicos, la resistencia de las poblaciones, porque esas inoculaciones de fluido vacuno provocaban grandes resistencias, las creencias de la gente. Los médicos eran mal vistos. El desconocimiento científico del origen de las enfermedades, como ya les dije. Ahora, con respecto a la pregunta, que es muy precisa,
yo no podría decirle qué porcentaje fue el afectado, porque realmente no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera con qué población existía en el momento de la conquista. Por ejemplo, Eugenia Ibarra habla de 400,000 indígenas en territorio de lo que es Costa Rica, pero eso es un aproximado de ella. Juan Carlos Solórzano, en un artículo reciente, rebate eso y habla de, se apega más a los términos de Monseñor Sanabria y de Till, de que no existía esa cantidad, que ni siquiera llegaban a 100,000. Además, recuerden lo que yo dije, que las epidemias llegaron al Valle Central antes que los españoles. Entonces, ni siquiera se podía saber, porque los españoles sí rápidamente establecieron censos, cuánta gente había. Eso era clave para ellos, cuántas encomiendas iban a hacer, cómo los iban a distribuir. Pero no se tiene claro. Sí decir que lo que las fuentes revelan, y ahí están los trabajos de Lisette Payne y de este compañero, ya se me olvidó el nombre, de Santo Domingo de Heredia y de otras personas, que nos señalan de que se encuentran en las fuentes coloniales esas referencias de que los indígenas no podían tributar por enfermos que estaban, por la mortalidad que había, que pueblos enteros como Atirro, por ejemplo, un pueblo de 300 personas había quedado en 20 después de múltiples epidemias. En fin, los indígenas van a ser muy, muy afectados, más que ningún otro grupo étnico. ¿Por qué? Porque no tenían anticuerpos para las epidemias que los conquistadores trajeron y para las que ellos ya habían desarrollado anticuerpos. Porque recordemos lo que yo dije, en América no existían los animales que originaban este tipo de enfermedades. Entonces, no podemos decir, pero sí, para otros países, para México, hay unos cálculos de que en un siglo murieron 26 millones de indígenas, que son los cálculos de Bora y Cooper, que según ellos había 27 millones de indígenas y un siglo después había 1. Es una catástrofe demográfica lo que va a ocurrir y que se va a comenzar a reponer hasta el siglo XVIII. Muchas gracias, doña Ana, muy amable. Con gusto. Muy amable. Vamos a finalizar con una pregunta de Jason Gutiérrez. Igual me gustaría leerles 2 comentarios, uno de Olger, que dice buen trabajo Mónica y Ana María, gracias. Y Olsman, que comenta excelente espacio, muchas gracias a las profesionales por compartir este conocimiento. Y la pregunta de Jason Gutiérrez, que será la última pregunta que hagamos en este espacio. Le agradecemos a las demás personas que nos acompañan y nos han hecho preguntas. Para la especialista Ana María Botey, ¿cuáles fueron las medidas seguidas por el gobierno y qué repercusiones generó en aspectos socioeconómicos la gripe española? ¿Se puede decir que estas iniciativas estatales desde el siglo XIX son como una base al Estado interventor o benefactor que se formara con mayor fuerza a lo largo de la Guerra Civil de 1948? Cierro el micrófono y le cedo la palabra a doña Ana. Bueno, como ya les decía, Europa tenía una larga tradición en prevención de epidemias y los cabildos se hacían cargo de eso. No podemos decir que esto es un Estado interventor o benefactor, pero sí era, porque no era una política permanente, era frente a epidemias. Realmente las epidemias eran lo que trastornaban la vida de las comunidades, agudizaban los problemas, impedían el comercio. Entonces, frente a epidemias,
las comunidades se ponían en alerta una vez que se avisaba de que estaba a las puertas de alguna epidemia. Por ejemplo, muchas de estas epidemias de que yo les hablo en el periodo colonial venían del resto de Centroamérica. Se habían iniciado en México o en Guatemala y iban avanzando hacia el territorio de lo que más tarde se va a llamar Costa Rica. Y las primeras iniciativas que vamos a encontrar ya más importantes en la Costa Rica independiente, esta de la Ley de Médicos de Pueblo, o la creación de hospitales, estas son de origen colonial. Médicos de pueblo existían en varias partes de América desde la época colonial. En Costa Rica nunca se llegaron a establecer. Hospitales hay en América en el periodo colonial. En Costa Rica no hubo ninguno, solo uno fundado por la iglesia que no duró mucho. Entonces, imagínense que lo que nos están indicando es que el despotismo ilustrado, los Borbones en el siglo XVIII, tienen preocupaciones por la salud porque ya han advertido que la población y su salud cuenta para las guerras, cuenta para la colonización, cuenta para producir riqueza, para producir impuestos, etc. Vamos poco a poco tomando conciencia de que las iniciativas en salud, aunque sean solo para momentos de epidemia, no son un gasto, sino que son una inversión a largo plazo. Pero este es un larguísimo proceso que, claro, el Estado benefactor en Costa Rica no lo podemos entender si no entendemos todas las iniciativas que se van a ir creando desde este momento que yo les hablé hasta 1940. Si nuestro amigo que nos pregunta está interesado en este tema, qué pena me da hacerme propaganda, pero yo acabo de publicar un libro que se llama Los orígenes del estado de bienestar, publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica. Y ahí está todo el proceso de centralización, las políticas y los actores, porque eso no es gratuito que se dé, siempre hay actores sociales, individuales, institucionales, colectivos, detrás de que esas políticas que se comienzan a discutir en el mundo ciudadano pasen a la agenda política y se constituyan en instituciones, en programas y en proyectos. Así es que no puedo darles aquí una clase de unas 2 horas. Los invito a leer ese libro que la editorial ya lo va a poner en digital a la venta. Y eso no va a costar casi nada. Muchísimas gracias por interesarse. Este tema es realmente apasionante. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias, doña Ana. Les dejo ahora con nuestra curadora Virginia Novoa para despedirles. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias de nuevo, Mónica Aguilar, doña Ana María Botey. Realmente es un honor haberlas tenido compartiendo estas conferencias magistrales, que realmente no tenemos un conocimiento ahí, una investigación profunda de los temas abordados. Algo que es muy importante y muy valioso es que en este momento los llamados de lo que son las comunidades médicas, el Ministerio de Salud, el gobierno, nos llaman a empatía, nos llaman a tener solidaridad con nosotros. Entonces, creo que desde el Museo del JAE también llamamos la atención a la comunidad. Estos espacios que abrimos es para que ustedes puedan compartir, se puedan nutrir de información de cómo hemos enfrentado otras veces, hemos salido adelante de enfermedades, de pandemias, de epidemias, y cómo poblaciones vulnerables que todavía existen en el mundo, en nuestro país, son afectados directamente. Entonces, desde el Museo del JAE abrimos ese espacio a la salud,
a la salud comunitaria, a la salud pública. Tenemos organismos de salud muy fuertes, pero si no ayudamos, si no colaboramos como comunidades, no vamos a poder salir adelante. También quiero señalarles que doña Ana María Botey muy gentilmente nos cedió algunos de sus artículos. Nos han colgado en la página web del museo. También Mónica nos ha colaborado en varios videos cortos y cápsulas informativas sobre el problema de las enfermedades y cómo se ha abordado desde el tema arqueológico, que es, como le decimos, una investigación en proceso, pero creo que eso es una colaboración de los investigadores, de los científicos sociales, a la comunidad en este momento. Entonces queremos darles las gracias y, por supuesto, invitarles a visitarnos, indicando que nos estamos cuidando y cuidándolos, siguiendo todas estas medidas propuestas por el Ministerio de Salud. Y desde el Museo del Jade le damos las buenas tardes y buenas tardes a todos los que se han conectado a esta transmisión virtual. Muchas gracias.